Bueno, y la polémica de hoy titula así: Ecuador en el banquillo de la Corte Internacional de Justicia. Pongamos en portada, la portada en pantalla. La justicia entra en sesión. Por un lado está México, por el otro lado Ecuador. En la mitad, los jueces de la Corte de la Haya, los de la Corte Penal Internacional de Justicia. ¿Qué pasará? Tararará. Bueno, y como estaba previsto, amigos, hoy se cumplió la primera audiencia en la Corte Internacional de Justicia dentro de la demanda planteada por México en contra del Ecuador por el asalto policial a su embajada en Quito. Esto fue ejecutado, ustedes lo recuerdan, la noche del pasado 5 de abril. En el primer día de audiencias, el turno fue para los representantes mexicanos, quienes se fueron con todos los chiles contra el gobierno nacional. Así es, y Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, aseguró que el Ecuador cruzó líneas que no se deben cruzar. Y dejó claro que en el derecho internacional no hay regla que pueda anular la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. No hay regla. Veamos el video de Alejandro Celorio. Hechas por las autoridades de Ecuador después del incidente, en vez de abordar nuestras preocupaciones relacionadas a una recurrencia a la violación de estas instituciones, solo sirve para exacerbarlas. Mientras reconocemos y estamos conscientes de que la situación de seguridad en Ecuador y las medidas implementadas por sus gobiernos para abordar esta situación, estamos decididos al reconocer que estas circunstancias no pueden servir como una excepción a las obligaciones de Ecuador conforme la Convención de Viena. No hay regla del derecho internacional que pueda anular la inviolabilidad de la Embajada de México, y no hay estándar mediante el cual el asalto puede enmarcarse como una operación legal. La inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas está reconocida incluso en la ley de... Dice, cito, las instalaciones diplomáticas, oficinas consulares. Él es Alejandro Celorio, es el asesor principal, entiendo yo, de la Cancillería mexicana en temas legales. Así es, y hubo más intervenciones, entre ellas la de Alfredo Pérez Manríquez, director de México para Tribunales y Organizaciones Internacionales. Él detalló ante el tribunal de manera pormenorizada todo lo que sucedió la noche del 5 de abril en la Embajada de México en Quito, ¿no? Esto fue relatado ante los jueces de ese tribunal de La Haya, ¿no? Uh-huh. Escuchemos entonces a Alfredo Pérez Manríquez. Miembros de la Corte, comparezco ante ustedes para hablar sobre la secuencia de los eventos que llevaron a la violación flagrante del derecho internacional diplomático por parte del gobierno de Ecuador contra las instalaciones de la Embajada mexicana. Estos hechos representan un precedente lamentable que enfatiza la necesidad imperativa de conceder medidas provisionales. En la noche del 5 de abril de 2004, los agentes de operación de Ecuador entraron a la embajada mexicana en Quito de forma forzosa. Aproximadamente 15 agentes y unos vehículos entraron en la embajada. El jefe de la misión, señor Roberto Canseco Martínez, fue víctima de agresión física al intentar evitar el secuestro del señor Glass. Estas acciones violan la santidad de las misiones diplomáticas conforme al derecho internacional. Lamentablemente, estos no fueron hechos aislados. La traducción malísima, ¿no? Sí, estaba pésima. Parece del canal del fútbol, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué otras intervenciones tenemos, mi querido Chano? Son varias, porque claro, el equipo de México era conformado por diplomáticos de carrera,
muchos de ellos asentados directamente en Europa. Escuchemos ahora a Fadia Ibrahim Nader, directora de litigios sobre privilegios e inmunidades, quien solicitó medidas cautelares que tiene que aplicar el Ecuador. Escuchemos a Fadia Ibrahim. A esta corte se le solicita decidir si los derechos que reclama México sobre los casos y por los cuales busca protección son plausibles. En el caso presente, los derechos reclamados por México no solo cumplen, sino que exceden de forma significativa el umbral de posibilidades, ya que son concedidos de forma explícita por la Convención de Viena. Por lo tanto, me gustaría llamar la atención a los derechos y obligaciones expresados en la Convención de Viena. 2. El vínculo entre tales derechos y las medidas provisionales solicitadas. Y 3. Las medidas provisionales complementarias necesitadas para preservar estos derechos. Bueno, estas fueron en realidad las intervenciones principales de los delegados mexicanos en esta audiencia ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero luego ya de estas intervenciones, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, pues se pronunció en una entrevista para un medio de prensa de México, y ahí él dio las perspectivas, ¿no?, de lo que podría decidir el Tribunal Internacional, y también se refirió a la demanda que presentó Ecuador en contra de México ante la propia Corte Internacional de Justicia. Vamos entonces a mirar y a escuchar este segundo video de Alejandro Celorio. Preguntan si esta demanda de Ecuador que presenta Ecuador puede entorpecer nuestra propia demanda o no. Y ahí con eso. Claro. Es interesante porque Ecuador contrata a despachos y a personas no ecuatorianas a que lo representen con muchísima experiencia, y esta demanda que presentan el día de ayer pues, forma parte de la experiencia que tienen. La presentan a la última hora del día lunes, cuando saben que nos estamos preparando para la audiencia de medidas preliminares, donde seguramente generaría ruido. A nosotros, como es evidente, no nos generó mayor distracción en nuestra estrategia, porque fuimos victoriosos en esta audiencia de medidas provisionales. ¿Qué puede pasar? Que Ecuador, y eso seguramente lo hará el día de mañana, va a tratar de llevar la conversación a que México es culpable de otorgar el asilo y, por tanto, existe una justificación para ingresar a la embajada. El día de hoy la delegación mexicana, repito, conformada por personas servidoras públicas, lo que hicimos fue atajar sus argumentos en anticipación, es decir, no hay justificación alguna, no hay forma de que el ingreso a la embajada pueda sustentarse en una razón que quiere esgrimir Ecuador. Entonces, Ecuador va a tratar de fusionar ambos litigios y nosotros ya estamos preparados, como estamos desde el inicio, porque sabíamos que vendrían por ahí, para cuestionar la pertinencia de la demanda, por qué la presentan hoy, si están hablando de hechos ocurridos entre el 17 de diciembre del 2023 y el 4 de abril del 2024. Otros de los argumentos que hemos dicho es por qué Ecuador primero recurre a la fuerza y después recurre al derecho. Usualmente es a la inversa, agotas el derecho y si ya no hay espacio, bueno, después puedes justificar de agoté todos los recursos a mi disposición y como no tuve resolución, recurrí a la fuerza. Entonces, con estos elementos estoy seguro que nos puede tomar tiempo, nos puede hacer trabajar un poco más, pero dudo mucho que pueda vulnerar los argumentos tan sólidos que tiene México respecto a que tenemos razón en cuanto a las violaciones de Ecuador al derecho internacional. Bueno, el video, oye, lástima que se congeló, pero bueno. Sí, hace una argumentación bastante interesante y uno de los puntos claves que él menciona es que, claro, Ecuador en la demanda que presentó en contra de México, pues plantea que hubo incumplimientos respecto a la concesión de asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, porque en esa demanda se señala que México habría incumplido normas internacionales desde el mes de diciembre mismo, porque recordemos que Jorge Glass se refugió en la embajada
mexicana en el mes de diciembre, es decir, estamos hablando hace casi 5 meses, 4 o 5 meses, ¿no? Entonces lo que dice este funcionario mexicano, Alejandro Celorio, lo que él dice es que Ecuador debió recurrir a la justicia internacional, a mecanismos internacionales mucho antes. Y recién ahora, ya cuando ejecutó la incursión policial, ahora recién está demandando algo que sucedió desde diciembre. Claro. Como que ahí hay una gran contradicción a criterio de Alejandro Celorio, ¿no? Hay otra que no sé si lo vas a poner posteriormente, que era el tipo de información que se cruzaba entre Cancillería y la Embajada de México, que era de orden estrictamente informativo. Entonces, porque Ecuador decía que había agotado la vía diplomática. Y la vía diplomática no es solo un intercambio de informaciones, no, realmente exhortos, pedidos, incluso clamar por una solución por el tema, según la visión de las dos partes. Entonces, y solamente habían como notas de orden oficial o entrevistas estrictamente informativas. Así es, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a los pronunciamientos de autoridades y de delegados de México, ¿no? Pero acá también hubo reacciones, ¿no? Por ejemplo, se pronunció la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, quien consideró que hay un escenario difícil para el Ecuador debido a que nuestras autoridades han cometido errores. A criterio de ella, uno de estos sería la contrademanda en contra de México en la propia Corte Internacional de Justicia. Vamos a mirar y a escuchar lo que dijo la legisladora Gisela Garzón. Bueno, estábamos esperando, digamos, la llegada de este día, de esta fecha, porque era lo que se había establecido en Corte Internacional de Justicia y lamentablemente, en lugar de tener una defensa correcta, lo que sucedió es que el Ecuador decidió demandar también al Estado de México y en ese contexto desconocer además, porque no se han pronunciado ni han dicho nada sobre las denuncias puestas en contra del ciudadano Daniel Noboa también en México por el incumplimiento, por la vulneración de la ley mexicana, y en ese sentido se siente un antecedente nefasto porque además volver a ver las imágenes de la toma violenta, que además ha sido explicada de parte del Estado mexicano, el uso de las armas en un territorio que no es el nuestro, y una serie de vulneraciones adicionales dan cuenta no solo de la falta de preparación del Estado ecuatoriano para defenderse, sino además de la falta de visión y de estrategia en un momento donde claramente la diplomacia mexicana ha actuado de mejor manera. Ahora, ¿qué es lo que uno esperaría que suceda en el sentido lógico y en el derecho internacional? Que haya la intención mínima, al menos, que el Estado ecuatoriano y el mexicano se sienten en la misma mesa, pero el Estado ecuatoriano sigue atacando y entonces pues deja mucho más difícil que este escenario se configure. Ahora van a pasar, digamos, un periodo de tiempo, entiendo que hay un pedido de cautelares, ojalá el Estado ecuatoriano no siga cometiendo más errores, porque el que pierde es el país, no el gobierno, lamentablemente. Y los comentarios que recibimos, pero no los vamos a decir. Están un poco fuertes, ¿no? Sí, póngale ahí la pantalla más directamente que los lean, sí, pero sí están como subidillos. Así es, ¿no? Bueno, eso es lo que ha sucedido el día de hoy, en el primer día de audiencias en la Corte Internacional de Justicia, en esta demanda de México contra el Ecuador por el asalto armado a la Embajada de México acá en Quito, ocurrido la noche del viernes 5 de abril, ¿no? Uh-huh. Se ha cerrado este primer día y mañana, en el segundo día de audiencias, le tocará el turno al Ecuador, ¿no? Bueno, nuestros titulares serán: la defensa ecuatoriana está integrada por los abogados extranjeros contratados por la Procuraduría General del Estado, Michael Goods, Cian Murphy, Alfredo Crosato y Omi Sender. Mira, y esto también ha sido observado, ha sido criticado, ¿no? El hecho de que México haya enviado a la Corte Internacional de Justicia personal diplomático y personal jurídico de la propia Cancillería mexicana, ¿no? Mientras que el Ecuador ha optado por contratar abogados extranjeros. Sí, expertos en temas relacionados a litigios en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? ¿Esa es su experticia? Sí, ¿estás seguro? Porque de pronto me parece que como es el ámbito comercial del que nace este gobierno, a lo mejor pensaron en expertos en esa línea, pero no creo que se arriesguen tanto no meter a una persona que no tenga experticia en el tema internacional y diplomático, ¿no? Para estas instancias.
Claro, bueno, esa es la explicación que daba el día de ayer la Procuraduría General del Estado sobre el perfil, la experiencia de estos abogados, ¿no? Que justamente han ejecutado ya defensas, obviamente, en la propia Corte Internacional de Justicia, es decir, tienen mucha experticia, pero es bastante complicado, ¿no? Porque más o menos se podría replicar lo que ha sucedido en la OEA, en la CELAC, cuando Ecuador ha planteado sus argumentos, pero obviamente eso ha sido irrebatible, pero no porque lo digamos nosotros, sino que todos los países y organismos internacionales, 40, 50 gobiernos de organismos internacionales han condenado esto, y la idea central es que se ha planteado, se ha posicionado el hecho de que no hay norma alguna, no hay excepciones para violar una sede diplomática. Entonces, ¿cómo rebates eso, no? O sea, ¿cómo rebates aquello, no? Entonces, sí está la situación un poco difícil, diría yo, claro, para la defensa ecuatoriana. Y lo adecuado sería que también haya un poco de flexibilidad, ¿no? Empezar diálogos bilaterales. Y ¿por qué no? Quizás pedir disculpas. Que es el primer paso que en teoría se solicitaba al Estado de Ecuador. Ahorita ya muy tarde, además, se nos vienen, al parecer, todo indica que se nos vienen unas demandas. No van a mandar a la jueza que decía, quieren probar mi poder. No creo, ¿no? Pero realmente no se ve, al menos incluso desde lo planteado el día de hoy por México, una salida. Yo sentía, al escuchar a los representantes de México, que hablaban desde el sentido de la víctima, del sentido del ofendido, del agraviado, y desde ahí les asistía un principio como de lógica en sus explicaciones y en el desarrollo de lo que ellos planteaban. No sé cómo Ecuador va a responder una cosa así sin tratar de imponer, porque aquí eso no vale, sino que tiene que tener las herramientas legales o el uso de los artículos de distintos cuerpos legales para poder ser coherente y sobre todo convincente. Démosle chance a la posibilidad, veamos mañana cómo le va al país en esta importante tribuna internacional en materia legal. Mira, por acá hay algunos comentarios, ¿no? César C. dice, en relación a lo que va a pasar en la Corte Internacional de Justicia, que más o menos sería como un partido entre el Barcelona de Ecuador contra el Barcelona de España. ¿Quién iba a ganar? Bueno, contra el Real Madrid, hoy empataron, ¿no? Fue 2-2, ¿no? Claro, y mira, lo que muchos se preguntan, como Vicente Enríquez, es ¿quién paga a los abogados en la Corte Internacional de Justicia? Adivinaste, el pueblo ecuatoriano, dice, se responde el mismo, ¿no? ¿Cuánto cobrarán por Edison audiencia? Vaca también dice, esto pagamos los ecuatorianos, ¿no? Porque, claro, obviamente, gratis, abogados de un buffet de extranjero, no es que te van a cobrar $2,000, $3,000. Yo escuché una cifra hoy, creo que tú escuchaste a nuestra amiga compañera Licenia, de espanto, ¿no? ¿No escuchaste la cifra? No la escuché. No me atrevo a repetir esa cifra. No sé si le llamamos rapidito a Licenia y estará por ahí disponible para brevemente escucharle y saber qué opina de todo esto, pero que no nos diga lo de siempre, quisiéramos que nos diga algo nuevo. Hola Licenia, ¿cómo estás? Adelante. Son unos sinvergüenzas, cínicos, mentirosos. No era esa línea, Licenia, pero muchas gracias. Ella más o menos... ¿Qué cifra decía? Ella decía, pero yo no sé, como de 500,000 por audiencia. Pero eso yo no sé dónde sacó ese cálculo, repito, estoy de pronto aventurándome a decir una cifra que a lo mejor no es, pero realmente que no es barato, eso sí lo tengo hiper recontra claro. Bueno, sería adecuado que esa cifra lo transparenten las propias autoridades de la Procuraduría General del Estado, sí, de la propia Cancillería, y todo por este lamentable episodio del pasado 5 de abril. ¿Y qué opina al respecto, mi querido Javi, el doctor Augusto Tandazo? Nada. Diplomático es meter los chapas ahí dentro. Esto es diplomático, carajo. Sinvergüenzas, mentirosos. Yo no sé por qué te gusta esa expresión, señor Tandazo. Siempre está pero muy caliente. Pero bueno, yo respeto. Pero yo creo que quien de pronto el gobierno ahorita debe estar muy tenso. Yo creo que no hay tiempo para otras cosas, para festejos, aunque viene un feriado y seguimos sin luz. Pero me parece que por ahí tenemos un video, Steffi, viendo a un exfuncionario de este gobierno
en la jarana, en el bailache, porque ya se va y se va a Chile y se va a un organismo internacional y ya, pues 5 meses y bye bye, chao, chao. Veamos cómo festeja su salida del gobierno el exsecretario de Comunicación, Roberto Izurieta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Esto no es una despedida. Esto es un cambio de funciones. Esto es un cambio de funciones como resultado de un enorme respaldo popular que ha recibido el presidente y sus políticas en el referéndum y en la consulta popular. Al igual que Mónica, se nos encargan nuevas tareas en función de la priorización. Bailando, Tefi, ¿Podemos adelantarle? Podemos adelantarle, Queremos porque esto ver fue de solo última hora. El bailache nomás te interesa, ¿no? Si sale la quebradita, si sale algún pasito, la lambada, usted ya sabe. ¿Tú bailaste en tu cumple? Por supuesto. A ver, cuéntale. Como una perinola. Pero en serio, no hubo tiempo ayer. Pero, fue un día complicado. Ayer llegué a la casa a las más de las 10 de la noche, después del fútbol, claro. Después del fútbol, sí, veo que estás afectadísimo, verás, estás afectado, mal dormido, te sientes cansado y solo has jugado fútbol. Yo no creo. A ver, ¿tenemos el video del bailache o no? Ahí está el bailache. No sale el bailache. Se queda colgado en las palabras. Pero era que mandes el video cortadito, vos también mandas entero, güey. Chuta, sí, le complicas a la pobre Steffi. Bueno, claro. Pero la idea es que luego de estas palabras de Roberto Izurieta hubo baile, ¿no? En el Palacio no les mentimos. Es en el Palacio de Carondelet. Por supuesto, verás, ahí está ya despidiéndose, está diciendo, bueno, con que aquí seguimos, sí, bailamos, no, seguimos, sí, ¿cómo que no bailamos? Seguimos, sí, oye, seguimos en el gobierno, pero... Espera que inviten, o sea, ya hacen la despedida de Roberto Izurieta y de una vez ya que hagan mi cumpleaños ahí. Pues. Oye, o sea, tu cumpleaños y la despedida de Roberto Izurieta. No bailan nada. Ya no pongas nada, entonces. Ya, mañana, queda para mañana porque ya se acabó el tiempo. Bueno, nos pasamos. Gracias, amigos. Hasta mañana. No hay nada. Bueno, chao.